Acá en el Moodle yo agregué como TP4, bueno, guía de ejercicio, un par de links que les van a ir sirviendo para ir haciendo los prácticos, ¿sí? Yo no sé si se habrán fijado, pero en su usuario de Moodle ya deberían tener cada uno asignado un número de grupo. Si alguno se quiere fijar, a ver si les aparece. Yo ya los dividí por grupo. Bueno. Con respecto, entonces, bueno, primero que todo, para los chicos que todavía no tienen la Raspberry, que no... A ver cuántos hay, 42. Los grupos que todavía no tienen Raspberry, ya estuvimos hablando con los profes y es muy probable que puedan acceder a las del laboratorio de técnica, ¿sí? Hay 5 Raspberry y hasta ahora solo hay 3 grupos que no tienen. Cuando me digan bien cómo es el procedimiento para ir a buscarlas, cómo tienen que hacer, yo se los voy a estar comunicando para que uno de cada grupo se haga responsable de la placa, la vaya a buscar y todo. Pero bueno, yo para que se queden tranquilos, los primeros ejercicios los pueden ir haciendo, incluso los pueden ir haciendo y programándolo en su compu, usando la compilación cruzada, ¿sí? No hay problema con eso. Se escucha, ¿no, chicos? Ya que no Sí, me ven. profe, Sí, profe, se se escucha. escucha. Buenísimo. Profe, yo me Sí. estaba fijando en el Moodle recién, pero no vi eso del grupo que dijo. ¿A Yo, dónde aparece? tiene que ser en su usuario. Yo a cada uno les asigné un grupo. Si vemos en los participantes, a ver, ustedes están viendo, ¿no es cierto?, en mi escritorio. Sí, estamos Yo, viendo. ahora, miren, si yo entro en los participantes, a ver, acá estamos. Participantes, y acá los tengo a todos ustedes. Y a cada uno, bueno, los que formaron grupos, yo ya les asigné el número de grupos, ¿ven? No sé ustedes cómo lo pueden ver a eso. ¿Está? Y bueno, hay gente que todavía no tiene grupos que me gustaría que se vayan organizando, así vemos si alcanzan a Raspberry, si tienen o no. Pero así yo los veo. Yo a cada uno de ustedes les asigné el grupo que me dijeron, lo que hicimos la semana pasada, ¿no? La semana anterior. ¿Sí? Están viendo esto, ¿no? Sí, profe, ahora estoy tratando yo de buscar en mi propio perfil a ver si lo encuentro. Bueno, sí, no sé cómo les aparecerá a qué grupo pertenecen. Pero bueno, yo los agrupé ya y por lo menos los veo yo ordenados por grupo. Sí, sale lo mismo que está viendo usted, profe, lo acabo de ver. Bueno. Entonces ustedes lo pueden ver también. Tenía dudas solo con uno de los chicos, que ya que estamos con el tema de grupos, les pregunto. Era con Axel Calas, no sé si estará conectado. Que yo anoté un... ¿Estás, Axel? Sí. ¿Puede ser que estás en el grupo 9? ¿No te Eh, acordás? ahí le digo. Porque anoté un número le bajo y me parece que lo anoté mal. Y el más parecido era el tuyo. No me aparece, le bajo 71864, mientras que el tuyo es 684. Capaz, digo, debe ser... El mío es 71684. Claro, como yo anoté 71864, digo, bueno, ¿quién será el...? Y no me aparece ninguno con ese legajo. El más parecido era el tuyo. Digo, si le erré fue en ese legajo. Sí. Si estás en el grupo 9 es de... A ver si tengo alguno acá, el grupo 9. Luque. A ver. Yo digo. Grupo 9, acá tengo Castelo. ¿Puede ser? Sí. Bueno, entonces vos me falta agregarte a ese grupo. Bueno, después te agrego. Bueno, entonces eso, ya los tengo organizados por grupo. No sé si nos va a servir para algo esto, pero a lo mejor se pueden asignar tareas por grupo o ver, no sé, ya veremos. Pero por lo menos ya los tengo organizados. Bueno, volvamos al práctico.
Bueno, como les decía, yo agregué Profe, una pregunta. el link. Sí, sí, decime. No sale, si me estás hablando no te estoy escuchando. Sí. ¿Cómo? Bueno, mándame un mensajito por el chat porque me parece que no te funciona el micrófono. Che, para seguir avanzando, a ver. A ver, si me están escribiendo en el chat. Un segundo. Pedro, vos me estabas preguntando por las notas del parcial. Si es así, les cuento que yo ya estuve corrigiendo. A algunos les tiene que aparecer la nota del parcial y a otros todavía no, porque no terminé. Así que creo que llevo corregido 30 más o menos parciales. Y estoy corrigiendo, así que en cualquier momento les va a aparecer la nota. Bien. Bueno, cierro el chat. Veamos. Entonces, en TP4, el primer link que les va a aparecer es el link a, no es un PDF, pero sí es, directamente yo lo llevo a la wiki, ¿sí?, de técnica, y donde está el enunciado del trabajo práctico que vamos a hacer. El trabajo práctico en sí consta son 8 puntos, ¿sí?, que estos 8 puntos los vamos a ir haciendo en las clases. ¿Sí? En cada una de las clases que queden hasta fin de año vamos a hacer cada uno de estos puntos. Y después hay un proyecto integrador que integra esos 8 puntos en algo más, más elaborado, digamos, que usa cada una de las cosas que aprendimos en estos ejercicios, los va a usar en el proyecto final. ¿Sí? Bueno, y también les muestra, les dice las condiciones de presentación, esto de secuencias de luces, porque en un punto les pide que se generen estas secuencias de luces en un punto de práctica. ¿Sí? Bueno, miren un poquito esta página, así se van interiorizando en lo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? Por ahora, para lo que es el ejercicio 1, 2, incluso el 3, se pueden hacer incluso sin tener la placa, sin tener ni la Raspberry ni la placa adicional. ¿Sí? Así que podemos ir arrancando con estos ejercicios. Pero mientras tanto, deberían ir viendo para hacerse de la placa adicional, ¿sí? ¿Dónde tenemos la placa adicional? Aquí está, en el link de la placa adicional. Que yo ya les conté de estos, yo les cargo un PCB, el esquemático de la placa, el PCB y bueno, la lista de materiales que se usaron. Como les dije, ustedes pueden usar esta placa o pueden diseñarse su propia placa para proteger su Raspberry, porque básicamente lo que hacemos es, lo que se tiene que tener en cuenta es eso, la limitación de corriente, el consumo de corriente que va a tener esta placa, digamos, que el puerto, que el GPIO sea capaz de soportar esa demanda de corriente, ¿sí? Pero bueno, con esta placa funcionó bien en años anteriores, no hubo ningún tipo de problema. Fíjense, vamos a ver el práctico, vamos a leerlo ahora en detalle, más o menos, pero básicamente lo que tiene es una serie de LED, son 8 LED, con sus resistencias limitadoras, ¿sí? Y después tenemos, esto acá es un deep switch, de 4 llavecitas. Después tenemos 2 pulsadores. Bueno, estas resistencias son limitadoras también para lo que es las llavecitas estas y el pulsador. Este conector que ven acá arriba, lo usábamos para hacer, era para la conexión
la conexión RS232, porque usábamos en una parte del práctico, se pide que se haga la comunicación por RS232 entre dos placas, dos Raspberry. Bueno, ese punto ya vamos a ver cómo se resuelve en este caso, porque antes teníamos las placas disponibles en el laboratorio y podíamos conectar dos placas juntas. Ahora que estamos todos aislados, se complica hacer ese punto del práctico. Ya vamos a ver cómo se resuelve. Después acá teníamos un conector donde acá conectábamos, ¿vieron? No sé si se darán cuenta, tendría que haber bajado un ejemplo. Vienen unos módulos de conversores AD que tienen un conversor AD, no recuerdo si era de 4 canales, y además tienen, bueno, aparte traía, esa plaquita traía un sensor de temperatura, una LDR, qué sé yo, cosas así para probar el conversor AD. Bueno, cuando lleguemos más a ese punto les voy a ir contando bien de qué se trata esto. Y este conector no me acuerdo de qué. No sé si era este. Porque había uno que era para, tenemos en la Raspberry tenemos distintos tipos de comunicaciones disponibles. Y una era comunicación serie, la otra era por SPI. Creo que uno de los dos conectores no lo usamos en los años anteriores. Este creo que era de comunicación serie y este otro conector directamente ni lo conectamos. No lo usamos esta comunicación. Pero bueno, la idea es que para dentro de 2 clases, más o menos, a ver, yo hice un cronograma. Sí, más o menos, para dentro de 15 días tendrían que tener las plaquitas estas hechas para poder ir probando, haciendo los prácticos, en el práctico 4, 5, a ver. Sería ya para el práctico 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, yo creo que el práctico 4 lo haríamos dentro de 15 días. ¿Sí? Es para que se vayan organizando, ¿sí? ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí, profe, se entiende, se entiende. Buenísimo. Después les voy a mandar bien, les voy a aclarar bien de qué tipo de conversor usamos. No recuerdo si acá en la página lo había aclarado. No, acá no está. Acá, conversor analógico digital. Ve, acá está el código del módulo que usamos. Acá. Este es el modulito que usamos. Era una DC de 4 canales, un DAC que en realidad no lo usamos, y se comunica por I²C a la placa. ¿Sí? Y bueno, además... ¿Eso lo vamos a usar este año? Sí, esto sí, esto es, en lo posible sí se lo pueden comprar. Sí, por eso pregunto. Sí, sería justamente como yo les mostraba, la placa adicional. Ese modulito encaja justo acá, en estos 4. Ahí se hicieron para atornillarlo al módulo o conectarlo acá, ¿sí? A este conector. Perfecto. A ver si se ve más grande. En este conector C4 iría el conversor AD, ese módulo. Por eso, si van a hacer la compra de estos materiales, tengan en cuenta que también vamos a necesitar el conversor AD. ¿Sí? A ver, así lo vemos un poco más. Bueno, y acá les habla un poco de lo que es la comunicación y I²C. Bueno, tienen la hoja de datos del conversor. Bueno, esto ya lo vamos a ver luego, pero tengan en cuenta de que lo van a tener que comprar. Vamos a leer el práctico, así nos interiorizamos un poco más en el tema. Basta, me voy a perder. Bueno, veamos. El práctico. Los primeros ejercicios, como les decía, son ejercicios que los podemos ir haciendo, incluso los podemos hacer, podemos largar hoy.
que me gustaría que larguemos hoy porque tenemos las clases justas hasta fin de año para hacer todo esto. Así que tendríamos que largar hoy. Fíjense, el primero de los ejercicios le pide escribir una estructura switch case en código ensamblador de ARM, ¿sí? O sea, en ARM, en Assembler. ¿Y cómo la van a utilizar a esa función? Bueno, dice, este ejercicio será presentado como una aplicación mixta formada por una función escrita en ensamblador, que es la función que van a escribir, que usa el switch case, ¿sí? Que reciba 3 parámetros, donde 2 de esos parámetros son los operadores. Y el tercer parámetro es la operación a aplicar a esos operadores, ¿sí? Según el valor que tenga este parámetro, este tercer parámetro, va a ser la operación que se realiza con los dos operandos que se pasan como parámetros, ¿sí? Dice, las operaciones pueden ser aritméticas, lógicas, con un mínimo de 4 posibles. Entonces, esto quiere decir que el switch case que hagan va a tener por mínimo 4 opciones, ¿sí? Donde cada una de esas opciones va a ser una operación diferente, con los operandos que se le pase. ¿Está claro? Eso sería la función en Assembler. Y la función del main, porque es un ejercicio mixto, digamos, está escrito, se hace llamado una función en Assembler dentro de una función de un programa en C. Entonces, la función main, que está escrita en C, hace uso de esta función, al menos con 4 ejemplos que utilicen las 4 operaciones mínimas de la función. ¿Sí? 4 ejemplos, o sea, por ejemplo, a ver si lo podemos llevar a la pizarra. Sí, me funciona la cámara, pero no sé si me va a funcionar. A ver. Déjenme un segundo. Sí, ahí funciona. Bueno, déjenme un segundo. Ustedes ya están viendo, ¿no es cierto? La cámara, ¿no? Sí, profe. Buenísimo. ¿Qué prueba? La vemos. Bueno, tengo un poco de lío porque tengo la Raspberry ahí corriendo aparte. En fin, a ver si puedo prender la cámara. Un poco de la luz. Ahí está. Bueno, la idea de este ejercicio, a ver si queda un poco más claro porque en el enunciado. El ejercicio pide entonces hacer una función en Assembler. La función en Assembler debería ser algo así. Ahora se las escribo en C para que la podamos entender, pero tiene que estar escrita en Assembler. Sería una función que retorna algún parámetro, ¿sí? El resultado de la operación que se haga, ¿sí? Llamémosle función. Profe, perdone que la pare, no está grabando. Ah, perdón, sí, es verdad, esto es importante, así queda claro el enunciado y si tienen dudas, vuelven para atrás. Bien, entonces, el primer ejercicio decía, escribir una función en Assembler que sea que básicamente una estructura, un switch case. Pero esta función recibe 3 parámetros, ¿sí? Un parámetro, otro parámetro y otro parámetro, ¿sí? ¿Y qué haría esta función? Bueno, justamente hace lo que debería ser el switch case, ¿sí? Que va a evaluar cuál de los parámetros. El parámetro C, ¿sí? Dependiendo del parámetro C,
va a ser el caso que se va a ejecutar en este switch. ¿Sí? Bueno, y deberíamos declarar una variable más que es la variable de resultado, ¿sí? Entonces, en este switch case, ustedes lo tienen que escribir bueno, todo tiene que estar escrito en assembler. En el caso 1, case 1, no sé, les pide que hagan 4 operaciones, pueden ser aritméticas, lógicas, ¿sí? Supónganse el caso 1 que sea resultado sea igual a A más B, una suma, ¿sí? Caso 2, que el resultado sea igual a A menos B. Caso 3, bueno, lo que se les ocurra. Caso 4, lo que se ocurra. Y el default también, lo que sea. ¿Sí? Esto es lo que tienen que escribir en assembler. Y obviamente, bueno, en cada uno de los casos debería retornar, o cuando salgan del switch, deberían retornar el valor del resultado de la operación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una función que recibe 3 parámetros, 2 de ellos son los operando de las operaciones que van a hacer dependiendo del valor que tome este tercer parámetro C. ¿Sí? Va a ser una suma, una resta, en fin. Esto acá queda libre a la elección de ustedes, la operación que se hace. ¿Está claro? Se entiende que, profe. se entiende que se pide, ahora cómo lo vamos a hacer no tengo ni idea. Nah, es una pavada, si ustedes hicieron... No, el tema de pasar parámetros de C a assembler. Bueno, ya vamos a ver un ejemplo, así no tienen problema con eso. Lo importante es respetar la convención de paso de parámetros a las funciones de assembly. Que justamente es lo que veíamos en lo que estuvimos viendo en clase. Los parámetros deben pasar en R0, R1, R2 y así. Y el resultado, retornarlo en R0, ¿no? Si no, la función que lo recibe, que va a ser el main, no lo va a poder recibir si no está en el registro R0, porque lo espera justamente de ese registro. Bueno, y la función y el main, ¿qué debería ser en este caso? Bueno, el main es... Llamar a la función. Claro, el main es el encargado de declarar las variables, los parámetros, ¿sí? Bueno, si quieren inicializarlo, como quieran. Y llamar a la función, también tengo que declarar la variable res. Llamar a la función pasándole los parámetros A, B y C. Bueno, hay que inicializarlos a un valor. 2, 3 y opción 1. Supongo. Después, ¿qué hacemos con esto? Bueno, impriman el resultado, qué sé yo. O sea que Tienen no que hay que hacer ingresarlo algo. por teclado. No necesariamente, en este punto no hace falta ingresarlo por teclado. Pero se podría usar un scan y tranquilamente lo pueden leer. ¿Sí? Porque en este punto estamos trabajando dentro de C. Usamos las funciones de C. Entonces ustedes los pueden leer por teclado, los guardan en las variables y se lo pasan sí a la función que está escrita en assembler. Lo que pide el ejercicio es que usen esta función de 4 formas diferentes. Entonces, después de recibir, imprimir el resultado de la suma, qué sé yo, y la vuelven a llamar con otros parámetros, A, B y un C que sea distinto de 1, ¿no? Que haga otra operación. ¿Está? Y, bueno, imprime el resultado de lo que sea. Esto queda libre a lo que quieran hacer ustedes con estas operaciones. Esto debería ser el main. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Entonces, veamos. Profe, ¿eso hay que Sí. programarlo en ensamblador o en C? En la Raspberry. El main hay que hacerlo en C. Y la función en ensamblador.
Ah, bien, bien. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver que tenemos unas ayuditas ahí para que ustedes se orienten en este tema de uso de lenguaje mixto. Bueno, vamos a dejar de compartir esto. ¿Dónde estoy? Bien, veamos. Entonces, volvamos a lo que es el curso. Acá en el Moodle van a ver, bueno, lo primero que les dije, el link que guía el ejercicio en realidad es el listado les va a llevar a esta página, ¿sí? Con todos los ejercicios que hay que hacer. Bueno, también les dejo el link para los que todavía no instalaron el Raspbian en su Raspberry. Bueno, tienen el link de ayuda para instalarlo. Bueno, y acá tenemos ejemplo de proyecto en lenguaje C y ensamblador. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos, ¿no? Miren. Lo pueden ver en la wiki. Y aquí está, justamente. Tenemos una función suma que está escrita en ensamblador y que recibe dos parámetros enteros, los suma y retorna el resultado. ¿Sí? Y por otro lado está una función main que está escrita en C y que utiliza la función suma para sumar dos enteros inicializados con una constante. Es muy parecido a lo que estamos haciendo, lo que les pide el ejercicio. ¿Sí? Bien, dice, para poder realizar el llamado de una función escrita en ensamblador desde C, se debe realizar lo siguiente. En el archivo C, se debe declarar la función suma como externa. ¿Sí? Acá estaría. Función suma declarada como una función externa. Esto define el prototipo de la función, que recibe dos parámetros y devuelve un entero, y al declararlo como externo, el compilador no devuelve un error al no encontrar la implementación de la función, porque acá dentro del código en C no está implementada la función, sino que solamente está su declaración. ¿Sí? Si no estuviese declarada como externa, el compilador les daría un error porque no encuentra la declaración de la función. Bueno, por un lado eso, hay que acordarse de declararla como externa y con su prototipo. Después el archivo ensamblador, por otra parte, bueno, dice no tiene cambios importantes. Lo que sí es necesario justamente es respetar las reglas de paso de parámetros, de R0 a R3 para parámetros, y devolver en R0 el resultado. Además de salvar los registros reservados. Si ustedes van a usar registros dentro de esta función que deban preservarse, bueno, cuando se ingresa a la función tienen que preservarlos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Escribimos, vamos a tener que tener un archivo que va a ser nuestro main.c, ¿sí? Donde vamos a inicializar los parámetros que se van a pasar a la función, ¿sí? Y declarar la función como externa. Y por otro lado vamos a tener un archivo, llamémosle suma.s, en este caso, que está escrito en ensamblador, ¿sí? Luego lo que tenemos que hacer es compilarlos y linkearlos de forma tal de generar un único ejecutable que considere los dos archivos, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, como les decía, podemos hacer estos ejercicios usando nuestra PC común, utilizando lo que es la compilación cruzada, ¿sí? O si no, usando directamente la Raspberry, ¿sí? Y bueno, acá justamente les muestra el ejemplo de estas dos funciones y les muestra cómo deben hacer para compilarlo, ya sea con una PC o con la Raspberry,
¿sí? Bueno, usando compilación cruzada, primero tenemos que usar, generar lo que es los archivos objetos, ¿sí? Para lo que es en esta línea lo que estaríamos generando es el main.o, ¿sí? A partir del archivo del main.c, que debería ser este archivito, se genera el archivo objeto main, ¿sí? Y bueno, estas son todas variables para el compilador que deben ser agregadas, ¿sí? Y por otro lado tenemos que generar lo que es el archivo objeto del ensamblador, ¿sí? Del suma.s. Y para eso usamos también la herramienta de compilación cruzada con el as, que es el ensamblador. Lo mismo, estas son todas banderas para el compilador. ¿Sí? Una vez que se generan los dos archivos objetos, lo que sigue es linkearlos para generar un único ejecutable. Entonces, se usa nuevamente GCC, ¿sí? Bueno, estas banderas. Y se le indican los dos archivos objetos y como salida el ejecutable que queremos. ¿Sí? De esa forma se hace la compilación de dos tipos de archivos, uno en C y el otro en Assembler. ¿Sí? Bueno, acá les dice justamente la primera línea compila el código fuente del archivo main.c y genera el archivo objeto main.o. La segunda línea ensambla el archivo fuente suma.s y genera el archivo suma.o, y la última línea los enlaza los dos archivos objetos, main.o y suma.o, y genera el archivo ejecutable. Bueno, y justamente les habla de estas son todas las banderas que se utilizan. Esto es para la compilación en C, -C dice para detener la construcción. Bueno, esto mírenlo y bueno, cualquier duda me van diciendo. Una forma de hacerlo entonces es de hacerlo línea por línea, que no se tienen que olvidar de ningún paso, digamos, porque si no va a compilar cualquier cosa. Y la otra es utilizando lo que es la herramienta de Make, ¿sí? El programa Make. El programa Make lo que hace es justamente realizar ayudar a la compilación cuando se tienen varios archivos objetos que deben generar un único ejecutable, ¿sí? Calculo que ya lo han visto en informática, en Info 1, Info 2, en el uso de Make. Sí, o sea, ahí en el Make vos le indicás cómo es el cuerpo de construcción, digamos, de ese programa, de todos los archivos que tiene y cómo se compilan en orden, digamos. Sí, básicamente el Make es una lista de órdenes o de recetas que le van indicando que en realidad utiliza justamente este Makefile, que es un archivo de configuración, donde el Make va leyendo cada una de las líneas estas del Makefile y va generando los archivos que le va solicitando, ¿sí? Pero bueno, básicamente es esto, miren. Ya se nos cortaría, díganme. De hecho tiene las dependencias ahí, ¿no? Si no me acuerdo mal, ahí donde dice, por ejemplo, suma.o, le pone la dependencia de los archivos. ¿O es lo Claro. Mira, ¿cuánto tiempo nos queda? 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos. Ah, bueno, 2 minutos. Básicamente tenemos lo que son todas estas líneas, son todas variables que se declaran que van a ser usadas luego para la generación de los archivos. Fíjense, las primeras le indican CC es el compilador que se va a usar, digamos, para compilar el archivo en C. En este caso se va a usar el GCC. O sea, el CC se lo usa como una variable para declarar el compilador de GCC.
El as es del ensamblador, ¿sí? LD del linker, ¿sí? Es como, son variables que se usan para abreviar un poco todas estas. ¿De qué es el último, estos profe? nombres. ¿Cómo? ¿De qué es el último? Es el linker. Linker. El linker Ah. es el que usa, que es justamente el que linkea los objetos y genera el ejecutable. Después tenemos las variables que son la variable que es la declaración de los objetos. Y aquí deberían estar la lista de todos los objetos que se van a linkear. ¿Sí? El main.o y el suma.o. Y después tenemos las variables que usan cada uno de las etapas de la compilación. Los cflag son los compiladores para GCC, las variables, los flag para GCC, que serían todas estas, que justamente son las mismas que usamos acá. ¿Sí? Son las mismas banderas. Pero esto, bueno, lo ordena un poco más para ponerlo todo en una sola línea, que quede más claro. Las banderas del ensamblador y las banderas del linker. ¿Sí? Entonces después tenemos estas, que ven como esta línea. Tengo 42, 43. Bueno, como les decía, entonces, lo primero que tenemos son la declaración de las variables, ¿sí? Que van a ser usadas en estas recetas, se les llama. Bien, donde tenemos, por un lado, de este lado de los dos puntos, digamos, es el objetivo al que se quiere llegar, o sea, el archivo objetivo. ¿Sí? En este caso sería el ejecutable. Y del otro lado, las dependencias de ese ejecutable. ¿Sí? Ese ejecutable va a depender de los archivos objetos. Y luego se indica al make cómo generar ese ejecutable. ¿Sí? ¿Cómo se genera? Se genera de esta forma, usando el compilador CC, que es el compilador GCC, con estas banderas, las banderas de... acá lo está usando con el linker, ¿sí? Las banderas del linker, porque justamente es el que ejecuta el que genera el ejecutable, ¿sí? Luego se le indican los archivos objetos, a partir del cual se va a generar este ejecutable, y la salida, que va a ser el ejecutable en sí que estamos buscando. El make lo que hace es ejecutar, tratar de ejecutar esta línea primero, ¿sí? Va en un cierto orden. Primero trata de ejecutar esta línea. Si por algún motivo no encuentra estos archivos objetos, entonces trata de generarlos, ¿sí? ¿Cómo los genera? Bueno, de la misma forma. El objeto, el suma.o, depende del suma.s. ¿Sí? ¿Y cómo se genera ese suma.o? Bueno, a partir del suma.s se genera mediante el ensamblador, ¿sí? Con los flags del ensamblador, y la salida va a ser el objeto, ¿sí? Esta es la forma de generar ese objetivo que están buscando, ¿sí? Lo mismo para el main.o. Si no encuentra ese main.o, trata de generarlo, ¿sí? Bueno, entonces justamente lo que tenemos que tener en claro es que si las dependencias de estos archivos tienen que estar especificadas, digamos, en esta parte. Si no, el makefile no se entera si el ejecutable o si los objetos dependen de algún otro archivo que no está especificado acá, bueno, no lo va a tener en cuenta. Y por último tienen una receta que es para, si se quiere, limpiar todo lo que es los archivos objetos y ejecutables. La forma de hacerlo es con make clean, y lo que hace es borrar todos los archivos que se hayan generado y solo te quedaría el código, ¿sí? El main.c y el suma.s en este caso. Lo demás borra todo. Bueno, esta es la forma de hacerlo con el make, sí, con la herramienta make. Lo mismo
se puede hacer usando la Raspberry, ¿sí? Como les contaba en las clases anteriores, si vamos a estar usando la Raspberry, ya no se usan las herramientas de compilación cruzada, sino directamente se usa el GCC, ensambladoras. Bueno, el GCC también lo usan para generar lo que es el ejecutable, ¿sí? Acá se usa para compilar el main.c, generar el objeto, y acá se lo usa el GCC para generar el archivo ejecutable. ¿Sí? Bueno, estas 3 líneas, que uno las tiene que poner a pata, digamos, cada vez que quiere compilar, bueno, se pueden digamos, generar con un makefile, y directamente se hace lo mismo con la instrucción make, ¿sí? Con el comando make. Y estaríamos haciendo exactamente lo mismo que línea a línea esto. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo es para poder generar un archivo objeto a partir de un archivo ensamblador y de un archivo en C? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces el ejercicio 1, justo el ejercicio 1 y el ejercicio 2 les está pidiendo esto. Que hagan este mix de programas, de código. Quería volver al trabajo práctico. Una consulta. ¿Cómo trabajamos a la hora de tener que, supongo que igual ya lo voy a explicar, siento que me adelanté, pero ¿cómo hacemos con el tema de cuando nosotros llamamos una función si tenemos que guardar registro? Porque estamos pasando de C a Assembler. ¿Cómo si tienen que guardar registro? Claro, o sea, antes cuando trabajamos directamente con Assembler, nosotros teníamos una función main y después llamábamos a las funciones que estaban dentro de esa, y ahí veíamos si había registros que teníamos que almacenar porque los íbamos a usar después, o eran registros que se debían almacenar, se guardaban en el stack. Pero acá que estamos llamándola desde el archivo en C, en esta creo que no hace falta, pero si hiciera falta. Entonces tenés que guardarlo siempre. A los que no son, si vos usas algún O sea, vos registro- decís si vas a usar los registros que deben preservarse dentro del assembler, en el programita del assembler, en la función. Claro, o sea, si tuviéramos que guardar registros, siempre lo vamos a hacer desde el Assembler. El Claro, C solamente sí. sería para llamar. Claro, sí, justamente. Sí, o sea, desde el main, desde el C no se puede acceder a los registros, ¿sí? O sea, vos a lo sumo podés acceder a las variables y pasar los parámetros a una función. Por eso, si vos vas a usar el registro que deben preservarse dentro de la función del assembler, es en el assembler que vos los tenés que preservar. ¿Sí? O sea, por atrás, imagínate, o sea, en el main, en C, cuando se compila, se genera ese archivo objeto, a la larga vas a convertir ese código C, se convierte en un assembler, y esas variables que vos declaras en C van a ser pasadas a registros, ¿sí? Claro, Entonces, pero ahora me cerró la idea, porque claro, yo me estaba confundiendo a la hora de llamar desde C a Assembler, pero en realidad el único lugar donde tenemos que guardar es en Assembler, porque claro, C no solo necesitas en el guardar los assembler. registros. Claro. En todo caso, el que se encarga de preservar los registros, sí, que usaría la función que está escrita en C, bueno, es el compilador cuando lo compile, digamos. Eso ya cuando se convierte el código de C, se convierte en assembler, bueno, en ese momento se hace lo que es la preservación de registro y todo eso, pero nosotros no nos metemos en eso porque es el problema del compilador. Pero sí es problema nuestro si nosotros estamos escribiendo una función en assembler de preservar los registros que vayamos a utilizar, ¿sí? Que deban preservarse. Porque estamos escribiendo el código en assembler, ¿sí? O sea, ustedes cuando escriben un código en C,
ese código en C va a ser pasado a ensamblador, ¿sí? Por debajo. Y bueno, ese ensamblador que se genera por debajo hace lo mismo que nosotros, de preservar los registros que deben preservarse, todo. Pero como estamos trabajando y escribiendo el código en Assembler directamente, somos nosotros los encargados de preservar los registros. ¿Está? Ok, se entiende. Gracias. Profe, Bueno. a mí me queda una duda de, Sí. una duda de aplicación más que todo. ¿Por qué, digamos, en la vida real, yo directamente escribiría el código en C y ni usaría Assembler, digamos, por Sí. practicidad, supongo? Sí. ¿Para qué se utiliza esto de tanto en C como Assembler, usar los dos? Bueno, nosotros acá o sea, en técnicas lo vemos al Assembler porque es necesario que ustedes conozcan el Assembler y se den cuenta cómo funcionan las compu por debajo, ¿sí? Que no son declaraciones de variables como en C, digamos. O sea, por debajo tenés el Assembler y más por debajo tenés una codificación de una instrucción en unos y ceros, ¿sí? Entonces, esto más que todo se ve para aprender, ¿sí? Para conocer sobre el tema. Porque, o sea, años anteriores podríamos decir que se programaba en Assembler para realizar una optimización de código y, bueno, los programadores dedicaban muchísimo tiempo en cada línea de código, pero ahora esas cosas no se hacen más. O sea, el mismo compilador hace súper optimizaciones cuando convierte del código C a Assembler, se realizan optimizaciones en varios niveles, entonces ya no se usa más el tema de codificar en Assembler. Acá lo vemos más que todo para aprender sobre el tema, ¿sí? Sí, que quizás se malentendió la pregunta, no era, digamos, para qué lo vemos nosotros, sino si se utiliza en la práctica, en la vida real, digamos. Yo no quiero decir, no conozco si se utiliza en la práctica, pero creo que si se usa muy poco, muy poco. Tendría que preguntarle a los profes, más que todo a Guillermo, que él programó mucho en Assembler, si es que todavía se sigue usando este tipo de programación. Yo creo que no, porque por lo que yo estuve estudiando y estuve viendo, ahora los compiladores vienen tan avanzados que realizan optimización y cosas que quizás hasta a un programador se le pasen, ¿sí? También por el tema de seguridad, hay veces que se decide programar funciones o cosas en Assembler por seguridad de código, porque muchas veces, justamente cuando se hacen ese tipo de... Cuando uno compila, que usa el GCC, le puede decir optimizame a nivel 1, 2, bueno, distintos niveles de optimización. Cuando se hacen ciertos niveles de optimización, muchas veces pasa que el compilador por ahí lo que hace es reemplazarte parte del código por, qué sé yo, por un dato o una variable, ¿sí? Que quizás no debía hacerse, pero bueno, la optimización hizo que se elimine parte del código. Entonces, si uno no quiere que pasen esas cosas, entonces escribe las funciones o las cosas importantes en Assembler, ¿sí? Directamente para que no se elimine. Yo por ese lado lo estuve viendo que podía llegar a hacer un uso de Assembler por el tema de seguridad en los códigos. Pero más de ahí mucho no he visto. Está bien, bárbaro, gracias, ¿Sí? profe. Profe, una preguntita. Sí. ¿Va a haber algo sobre GDB? Porque yo agarré esos dos ejercicios que hay, Sí. corrí todas las... no lo hice con el make, corrí línea por línea, generé los objetos, generé el elf, pero después Sí. cuando quise ejecutar el GDB, Sí. ahí se me ataron los cables porque no sabía cómo entrar, cómo operarlo. Bueno, miren, acá les agregué lo que hicimos la clase pasada con el GDB, ¿sí? Como un video. Que ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos la resolución del parcial y lo hice en la Raspberry y usé el GDB para debuguearlo?
Si querés ver ese ejemplo, ese video, bueno, ya está cargado en el Ah, móvil. bueno, no lo había visto, ese lo subió ahora esta No, semana. porque lo subí hoy, así que no lo había visto. Seguro que no lo viste. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Pero, Ya lo voy a ver de ahí entonces. dale, y si no, volvamos a... Otra vez, volvamos a... ¿Dónde estábamos? Ah, me llevo otra vez a la página principal. Acá en el ejemplo de compilado del proyecto en C y en ensamblador, luego de compilar y de generar el ejecutable, les explica cómo simularlo con el GDB, en la PC o en la Raspberry. ¿Sí? Claro, Bueno, por lo ahí que pasa es que me apareció para una pantalla, alargarte... ¿Cómo? me apareció una pantalla y no sabía ni cómo digitar en la pantalla, eso no sabía cómo hacerlo. Buenísimo. Por ahí, acá no te especifica mucho sobre el tema, pero en el video que cargué sí, porque está todo lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Ah, bárbaro, bárbaro. De ver ahí entonces. Bueno. Gracias. Bueno, y acá miren, aparece un tutorial de la herramienta y los comandos de debugger. Links importantes si les interesa para debuguear. Bueno, entonces chicos, Perfecto. para el día de hoy deberíamos hacer eso. Bueno, les presento el práctico y me gustaría que se pongan en grupos, trabajen y traten de hacer estos dos ejercicios. Bueno, el ejercicio 1 ya se los expliqué, el ejercicio 2 les pide que escriban el código ensamblador de ARM de la función, una función que hace un retardo. ¿Sí? Bueno, vean cómo pueden hacer para generar un retardo usando instrucciones de assembly. No existe un delay como en C. Acá uso, por ejemplo, una estructura while, donde queda en el while hasta que se decrementa el valor de una variable, ¿sí? Se decrementa a 0. Bueno, esto lo deberían hacer en Assembler. Y para probarlo, les pide que implementen una aplicación mixta con un main escrito en C nuevamente, que imprima en pantalla progresivamente un mensaje, lo que quieran, pero que vaya imprimiendo línea a línea, y entre cada mensaje se realiza un retardo utilizando la función escrita en ensamblador. ¿Se entiende eso? Es un main que va a imprimir un mensaje donde las líneas de ese mensaje van a estar retardadas por una función que ustedes van a escribir en ensamblador. Es muy parecido al ejercicio anterior, solo que ha sido otra cosa. ¿Está? Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, buenísimo. Entonces se los dejo. Les quedaría como... No, o sea, años anteriores lo hacíamos en el aula, pero yo creo que ustedes tienen que ponerse a ver si tienen instalado el Raspbian, si tienen todo listo para ponerse a programar. Podemos hacer eso. Miren, tengo la Raspberry conectada. Veamos este ejemplo que está acá en la wiki. Este ejemplo. Veámoslo cómo lo ejecuto en la Raspberry. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea. Déjenme un segundo que tengo que ver. Estaba en la Raspberry. Bueno, la idea es que vayan, que hagan estos prácticos en el grupo. ¿Sí? Y, bueno, los grupos muy grandes, como los grupos de 5, en vez de hacer 4 operaciones, tendrían que hacer 5 operaciones. Así cada integrante del grupo hace una operación distinta, si quieren.
Bueno, vamos a conectarnos a la Raspberry y vamos a correr este ejemplito. Vamos a ir al escritorio 2. Y aquí nos vamos a conectar a la Raspberry, que la tengo conectada en la dirección 168. Password como era. Bueno, ahí estoy conectada a la Raspberry. Bien. Les quería mostrar esto antes de largar con esto, con la Raspberry. Para los que no tienen idea de Linux, de programar en Linux, o no tienen ni idea de lo que es Linux, acá les dejo un link. Fíjense que es aquí, taller de Raspberry en español. ¿Sí? Este taller está bastante bueno, si quieren verlo. Entre otras cosas, bueno, los introduce bastante en lo que es Raspberry, en todos los periféricos de la Raspberry, ¿sí? Bueno, lo primero que les habla es más o menos hacer una historia sobre todas las versiones de la Raspberry. Y aquí, fíjense, los introduce un poco en lo que es el sistema de GNU Linux. ¿Sí? Estaría muy bueno que los que no saben ni conocen nada de Linux lean esto. ¿Sí? Les va a quedar bastante claro cómo está organizado, porque el Raspbian es básicamente un Linux, así que estaría muy bueno que se lean esto. ¿Sí? Nos va a pasear por todo, justamente los comandos, la estructura de archivos, ¿sí? Fíjense los comandos básicos para poder moverse en lo que es Linux, ¿sí? Bueno, y aparte de eso, después los introducen lo que es la Raspberry, GPIO, comunicaciones, los tipos de comunicaciones, I4C, SPI, Word, ¿sí? Está bastante bueno este taller. Y lo que es el desarrollo en C, que es lo que vamos a usar nosotros. Y bueno, les muestro ejemplos de cómo deberían trabajar, crear los programas. El compilador, miren, acá les especifica cada una de las banderas que veíamos recién en el compilador para que se usan. Bueno, múltiples archivos fuentes, justamente lo que estábamos viendo recién. Y acá les habla de lo que es la herramienta del MEC. ¿Sí? Estaría muy bueno si ustedes se leen este tutorial del taller. ¿Sí? Se los dejo acá, el link. ¿Sí? Y además les dejo lo que es el link a la documentación de la página oficial de Raspberry, que acá van a tener bueno, cosas importantes como la configuración, instalación, en fin, para conectarse de forma remota. Y también tienen una ayuda en lo que es el Linux, que es lo mismo que les decía recién. Bueno, tienen bastantes links para meterse en el tema. Pero lo que es este taller está muy bueno. Está bastante fácil para entenderlo y está en español, así que me parece que está para los que andan medio flojos con el inglés, que esto está todo en inglés. En español está bueno. Está bueno, si lo quieren leer. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ahora íbamos a ir a la terminal y justamente nos metemos con todas esas cosas que si nunca programaron o usaron en Linux, se complica un poco. Yo ahora estoy
en la Raspberry, estoy conectada a la Raspberry por SSH, y bueno, con el comando ls me muestra todo el contenido que está en el directorio, en el home de la Raspberry, ¿sí? Bueno, acá tengo, estos son todos directorios, de descarga, de escritorio, ¿ven? Bueno, tengo un directorio para técnicas digitales 2. Para ir a ese directorio tenemos que usar el comando cd. Con el comando cd nos movemos por los distintos directorios, ¿sí? Para ver el contenido. Una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de que yo, supongamos, programo en mi máquina, en Sí. local, y ejecuto todo en local y después quiero pasarlo a la Raspberry? ¿Se puede mover el directorio desde mi máquina a la Raspberry? ¿Copiarlo directamente? Claro. Sí, se puede mover todo. O sea, vos te puedes conectar por SSH y con SCP, bueno, tenés que buscar un poco cómo se usa SCP, pero es el comando que se usa para Bien. copiar de forma remota, digamos. Bárbaro, genial. Entre dos. Esto también está justamente en el tutorial de conexión acá de la Raspberry. Yo lo estuve viendo, esto de copiar archivos de forma remota. SCP. SCP copia archivos entre la Raspberry y otra computadora. ¿Sí? Perfecto, bárbaro. Eso era. Gracias, profe. No. Bueno, entonces estoy en la Raspberry. Lo que no sé, chicos, cómo se hace, y tendríamos que investigar un poco, si ustedes quieren ver también por su parte, cómo conectarse de forma remota, pero desde una red que no sea local. O sea, ¿cómo hacemos para ingresar, por ejemplo, que estén en dos computadoras en dos lugares diferentes, que no sean en la misma red? ¿Cómo hacemos para acceder? Porque acá está fácil, obviamente estoy dentro de mi misma red y tengo acceso a los IP y no tengo ningún tipo de problema. El tema es que cuando uno sale afuera, no son visibles los IP internos que tenemos nosotros. No, hay que generar un puerto virtual en el router, profe. Claro, no es nada, para mí no debe ser fácil. Nunca lo hice y no tengo idea cómo se hace. Así que si ustedes quieren investigar el tema de decir, como van a trabajar en grupo y si alguno se quiere conectar de forma remota, habría que ver cómo se hace eso. Y si no, bueno, va a ser el programar en su compu y mandarlo y que su compañero lo pruebe en la Raspberry. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Porque me parece que no está fácil para conectarse de forma remota. Bueno, podemos investigar un poco. Por ahora vamos a hacer esto, vamos a programar cada uno en su compu y se lo manda a su compañero. Bueno, estoy en la Raspberry. Bueno, lo ideal es que se creen un directorio. Para crearse un directorio, el comando que usa mkdir y el nombre del directorio, ¿sí? Donde van a poner todo lo que sea del práctico de Raspberry. Bueno, yo ya me creé el directorio, se llama prácticos. Y aquí tengo, bueno, el práctico 1, que es el punto 1. El práctico 1. Bueno, como les decía, tenemos por un lado el main.c y el suma.exe. Bueno, acá ya está compilado porque fíjense que tenemos los dos archivos objetos y tenemos el ejecutable. ¿Sí? Si vemos al makefile, bueno, esto también, este B que uso es un editor de texto, que ustedes lo tienen disponible en sus Raspberry, está en Ubuntu, en Linux, digamos. Pero ustedes pueden usar cualquier editor de texto, ¿sí? Para generar los archivos, después lo guardan y una vez que guardan, tengan todo guardado, recién ahí pueden usar el make.
Bueno, el makefile es tal cual el que acabamos de ver. Tenemos lo que es el compilador GCC, el ensamblador, el linker, los archivos objeto que queremos generar, el main.o, suma.o, las banderas para el GCC, para el ensamblador y para el linker. Bueno, las banderas "-g", me acuerdo que son banderas para indicarle al compilador que agregue información para depurar, ¿sí? Para el depurado. Bueno, y como vimos recién en el ejemplo, tenemos el archivo objeto, el ejecutable, que depende de los objetos. Nos quedan 10 minutitos. Y lo mismo, ¿cómo se genera? Bueno, con este compilador, con estas banderas, y depende de estos archivos objetos, y la salida va a ser el ejecutable. .elf. Si no existe alguno de estos archivos objetos, ¿sí? Lo genera. ¿Cómo lo genera? Bueno, de esta forma. Bueno, el suma.o depende del ensamblador, del assembler. Sí, del archivo en assembler. Y con el ensamblador, banderas del ensamblador, ¿sí? Genera el suma.o. Lo mismo para generar el main.o. Esto no sé si está bien, porque ¿por qué no tengo el main.o? A ver. No tengo el main.o. Suma.o y main.c directamente usará lo generará directamente el main.o. No tengo claro por qué no. Lo tienen los objects, profe. Sí, claro, pero aquí se especifica que la salida es el suma.o, mientras que en el main.c no está especificado. No especifica la suma, sí. El No especifica el main.o. output, tal cual. Sí. Y capaz que sea redundante. Sí, debe ser. El mismo compilador sabe que tiene que sacar este main.o. Claro. En fin, ya voy a ver bien si está bien eso. Pero compilar usando este archivito de configuración, compila. Una vez que lo tienen generado, se guarda. Y, bueno, como vieron, la última línea era para borrar todo lo que sea objeto y ejecutable. Que si yo ahora lo ejecuto con make clean, si vemos nuevamente, fíjense, solo dejó el main.c, suma.s y el makefile. Lo demás borró todo. Bueno, entonces para ahora, teniendo el main.c, el suma.s y el makefile escrito, bueno, para compilarlo, simplemente con la instrucción make, fíjense, les muestra lo que está haciendo y genera todos los archivos, objetos y ejecutables. ¿Sí? Ahora para correr. Profe, una pregunta. Sí. Son, tanto para mi máquina dentro del GDB de Linux como para la Raspberry, son dos make distintos, digamos. El make que usted está haciendo correr obviamente es para la Raspberry, ¿verdad? Yo digo para probarlo, como uno de los chicos preguntó ahí si se podían pasar directamente desde la compu a la Raspberry. Obviamente tengo que hacerlo con el make para el Raspberry, por supuesto. Claro, el makefile es lo que cambia, ¿sí? Lo que cambia es tu makefile, el archivo de configuración. Sí, entendí. ¿Sí? Justamente es lo que estábamos viendo. Bueno, si ustedes van a escribir sobre su PC, ¿sí? Sobre el PC, entonces la forma de compilarlo es línea a línea, usando compilación cruzada, ¿sí? O si no, usando el makefile, pero con los compiladores que son con compilación cruzada. Está bien. ¿Sí? No, yo decía por escribir, son las mismas, tanto en C como
en Assembler, sí, nada más que... la sí. función, sí, las funciones estas son las mismas, tanto para la PC como para la Raspberry. En cuanto a las funciones recursivas es una sola definición y después el mismo C la va a hacer recursiva, digamos, me imagino. ¿Cómo función recursiva? ¿De qué? Claro, supongamos que yo tengo una función que llama varias veces a la misma, digamos. Sí. Entonces, el mismo C me lo va a controlar a eso. Yo hago la función madre, digamos, en Assembler y el mismo C me va a manejar si es recursivo o no. Ah, sí, seguro. Depende cómo lo hayas codificado. Pero acá no estamos viendo lo que es función recursiva, ¿sí? En el Si ejercicio no, no te pide función capaz me recursiva. adelante, perdón, capaz me adelante, pero es para... Si yo lo hago así, digamos que después no me tiene un error por ahí. Sí, la recursividad puede ser en la función en Assembler o en la función en C. Depende de dónde vos lo programas que sea recursivo. Se llama así mismo. Ah, bien. ¿Sí? Ah, bien. Listo. Gracias, profe. Sí, tanto en Assembler como en C puedes hacer una función recursiva. Bueno, entonces les decía eso. Si ustedes van a programar en sus PC, tienen que compilar usando las herramientas que están compiladas con compilación cruzada, ¿sí? Y hacer el archivo makefile para ese tipo de compilación. Pero si van a programar en la Raspberry, entonces tienen que usar el archivo hacer el makefile para la compilación sobre la Raspberry, que es con las herramientas propias de ARM. ¿Sí? Eso está claro, ¿cierto? Pero si ustedes, si ustedes compilan en una PC y pasan ese ejecutable a la Raspberry, debería ejecutarse sin problema. En la PC no lo van a poder ejecutar, eso también está claro. Porque no tiene ese tipo de arquitectura. Yo acá, fíjense, lo ejecuto indicándole dónde está el archivo ejecutable. Ah, ¿por qué imprime esto? Porque yo en el main le agregué, fíjense, en el main.c en el main.c les agregué un printf. Entonces cuando se ejecuta, imprime el resultado de la suma. ¿Está? Como vimos recién en el ejemplo, se declaró la función suma como externa, se pasan los parámetros a esa función, ¿sí? La función suma retorna un valor que va a ser guardado en una variable que está declarada en el main, y bueno, imprime el resultado. Pero tienen que tener en cuenta eso, que si vamos al assembler, suma.s, tienen que tener en cuenta eso, que la suma, los parámetros la función los va a recibir, si son dos parámetros, los recibe en R0, en R1. Acá usa o el registro R2 para guardar la suma, no es necesario. Podríamos guardarlo en R0 directamente. Y después mueve el resultado de la suma a R0, porque sí o sí el parámetro de retorno está en R0. Y retorna a la función. ¿Está? Esto es lo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, aquí, estas directivas que indican el tipo de código que se está escribiendo, que es el código ARM, y que la función, la función suma, la declara como global. Esto de declararla como global es necesario para que justamente después cuando se haga el linkeo de los archivos objetos, bueno, esa función suma, el linker las encuentre, ¿sí? Si no la declaráramos como global, no es visible fuera del código, digamos. Bueno, eso, básicamente. Ahí ya lo corrimos, el ejemplito. Lo corrimos sobre la Raspberry. Bueno, espero que les haya quedado claro y tendrían que hacer estos dos ejercicios. Ya están en condiciones de hacer estos dos ejercicios. Me gustaría que para la clase que viene ya los tengan hechos, si pueden. Así ya Hay que después hacer seguimos. informe